el texto habla un poquito de reacciones y demás. Hola, Eh, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Laura? Bien, todo Buenas. bien. ¿Estás? Y acá estoy. Perfecto. Bueno, entonces vamos a leer un poquito, vamos a ir viendo en el texto adjetivos, vamos con el primer punto, que era indicar formas comparativas o superlativas que haya en el texto, ¿sí? No sé si alguien quiere comentarme lo primero que encontró. Yo el primero que vi fue el Greater. Ajá, que estaría eh, donde. Ahí donde tenés el cursor. Greater number of effective collisions. Ajá, un segundo que lo voy a marcar. Bien. Eh, lo perdí. En la Ah, ya está, cuarta ya lo vi. oración, a partir de lo de Ahí color. bien. Ahí está, ya lo encontré. Bien. Bueno, perfecto. Greater, yes, sería un comparativo, ¿no? Le agregamos ER y vamos a decir un mayor. Greater vamos a decir mayor. Un mayor número de colisiones efectivas. Bien. Ujú. ¿Qué más? Eh, no sé si quieren decir otro. Hola, Sí, Mercedes. recién entró. Ah, está, bien. Eh, Estamos recién igual arrancando a Hola. corregir el punto uno, así que No sé cómo se Ah, pronuncia harder, harder, bien. harder collision. Bien, colisiones más duras, ajá, perfecto, bien. Ok, ¿y qué más dentro de este párrafo, por ejemplo? Atrás Se está, repite Racer. Greater. atrás está More ajá. Collisions, de Harder Collisions. Sí, more collisions, bueno, cuando si hablamos de... esto en realidad no sería tanto, porque collisions no es... eh, bueno, podríamos estar comparando cantidad con more, pero collisions no formaría parte porque es un sustantivo, ¿sí? Y Vale. en realidad lo que tendría que ser es adjetivo para que sea, por ejemplo, un adjetivo largo. Sí tenemos una de un adjetivo largo más abajo. Más activo. Claro, ahí sí, more active porque active es un adjetivo, ¿sí? Acá se podría considerar eh, cuando, por ejemplo, many match, el comparativo es more, ¿sí? En lugar de muchas colisiones, más colisiones. Cuando hablamos de no me sale, de comparación, ¿sí? Comparación de cantidad. Bueno, eh, mm, bien, ¿algo más dentro de este párrafo, por ejemplo? Yo creo que no. No. Bien. Bueno, sigamos entonces. A ver un poco más abajo. ¿Qué tenemos? Ah, acá me decía, creo que había dicho Janet, o no me acuerdo quién, the greater, the Sí. greater. Ah, está, bien, sí. Ujú. Esta es la de, ¿se acuerdan la de relación de proporcionalidad? A mayor concentración, mayor tasa de reacción, ¿sí? Bien. ¿Qué más? More Em, closely. Bien. More closely, en este caso closely es un adverbio, ¿sí? Pero se acuerdan que podían ser adverbios y adjetivos, los dos tipos. Son más cercanamente, digamos, o más, sí, más entre sí, más cerca. Así que sí, bien. Digamos, es un comparativo, pero con un adverbio. Bien. Bueno, de vuelta este more. Ok, bien. ¿Algo más abajo? Match Smola. Ajá. Eso, bien, much smaller. Bien, el comparativo acá en sí es el smaller. El match lo modifica un poco, es como que en Ah, lugar de decir más pequeño, dice mucho más pequeño. Pero acá estaría, ok. sí, el comparativo. Sí, esta es la clave. Bien, ok. Ah, al lado, no sé si ya lo leyeron, en donde dice la figura,
Ajá. 13.10 Sí, de lower, bien. Bien. o lower sería ahí, Sí, o sí, no. de lower. Sí, la Claro. menor intensidad o inferior. Ujú. Bien, perfecto. Y a ver, en este creo que no hay malla, ¿no? A ver. No. Alguien encontró algo más, pero creería que ya no hay más. En esta página por lo menos. No. ¿No? Ok, Yo bien. no encontré. No. Bien, bien, ¿Son bien. cuántos más o menos? Son 1, 2, Ay, justo borré, 3, pero 4, son... 5, 7. 6, 7 más o menos. Sí, más o menos, sí, 7. sí. Bien, pasemos a la segunda página. A ver, empecemos un poquito por acá, por la explicación de la figura. Acá. Lower, de Lower de vuelta. vuelta, more de vuelta, para comparar cantidad más Ah, ¿es more colisión. también va? Lo que pasa acá, el more iría solito, porque lo que les estaba diciendo Ujú. recién, collisions en sí no entraría porque no es un adjetivo, ¿sí? Lo que se está comparando acá es cantidad, Claro. ¿sí? Entonces, el more sería el comparativo de much y many, ¿sí? Eh, y Ah, como ok. les decía, más que nada se está comparando cantidad, pero no tendríamos un adjetivo, esto no es un adjetivo, ¿sí? No es que esto está en forma de grado comparativo, ¿sí? Es un caso especial, digamos. Bueno, y en el texto en sí, Lower. ujú, inferior, ajá, Y No, yo no encontré otro, no sé. no hay largest más. abajo en quantity. Ajá, bien. Este sería un caso de superlativo, ¿sí? Con ST. La cantidad más grande. Ujú, bien, bien. Y pareciera que en acá no hay Acá. más. Y a ver más abajo. Bueno. No, parecía que ya está, ¿no? No sé si alguien encontró algo más, pero en sí no. Ay, No, yo no. no, ok, bien. Bueno, estamos entonces. No eran tantos tampoco. Bien, la siguiente consigna, teníamos que completar los enunciados. Dice, la tasa de una reacción depende de, estaría acá, ¿no? Depende de qué. Eh, De la temperatura, la concentración, el área de superficie y la posible presencia de un catalizador. Bien, perfecto. Un catalizador se define como una sustancia que puede aumentar, digamos, o acelerar una reacción. Bien, perfecto. Luego, la que sigue dice las moléculas en reacciones, aquellas en las que las moléculas. Bien, a ver. eh, Está un poquito más abajo. sí, acá. Bien. Ujú. Las moléculas en reacciones. Que tienen baja energía de activación Ajá. reaccionan fácilmente debido al mayor número de colisiones efectivas. Ujú. Aquell- Aquellas en sí, dale. En las que las. Sí, aquellas en las que las moléculas. No sé si alguien la quiere completar. Colisionan con Ah, al menos la mínima energía y la orientación apropiada para romper los enlaces y formar nuevas sustancias. perfecto. Bien. Buenísimo. Bien. Luego dice, para que ocurran las reacciones químicas. Ay, no lo completé. Te salteaste. A ver.
Ay, no lo encuentro. ¿Alguien se anima a leer lo que puso en esa? Yo no lo estoy encontrando. No, tal vez sería esta, for chemical reactions. Aumento de temperatura, ¿qué provoca? A ver si sería después. Más colisiones, más y más fuertes colisiones. Bien. Y el índice o la tasa de reacción aumenta dramáticamente. ¿Sí? Bien, creo que es este. Sí. Ok. Bien. Bueno, luego dice dar información sobre lo que implican los siguientes factores en las reacciones químicas. Concentración es el primero, que es este. ¿Qué implica la concentración? Concentración. eh, Digamos, dentro de una reacción química, ¿no? ¿Qué papel cumple? a mayor concentración en los reactivos, mayor es eh, la tasa de la reacción, Exactamente. porque Bien. las moléculas están más compactas Ujú. y ocurren mayores colisiones entre, o sea, cada segundo entre ellas. Bien, perfecto. Es eso, ¿no? A mayor concentración de reactivos, mayor tasa de reacción, ¿no? Es proporcional. Bien, luego tenemos el tema del área de superficie. El área de superficie sería el tercer factor que está acá. Eh, digamos que, ¿qué implica? ¿Cómo? Digamos, la tasa de superficie Mm, acá, que habla de surface area. Digamos Un mayor que... área de superficie también incrementa la velocidad de la reacción. Bien, Eh, perfecto. y yo puse, no sé si estaba ahí, porque le puse, por ejemplo, finas partículas de polvo de granos en un espacio confinado pueden causar una reacción de combustión que derive en una explosión debido al área de superficie de los reactivos. Claro, o sea, básicamente cuanto más se extienda el área de superficie, mayor será la reacción, ¿no? Tenés, Claro. por ejemplo, tenés polvo o granos esparcidos en el aire, que uno tal vez no se da cuenta, y es una área de superficie enorme que si se provoca una combustión, bueno, deriva en una reacción enorme, ¿no? Bien, perfecto. Y la que sigue es el catalizador, que esto estaba en En la la otra página que página, creo. sigue. Ajá, bien, la posible presencia de un catalizador. ¿El catalizador qué hace? Aumenta la velocidad de reacción, pero no se consume a sí mismo la reacción. Bien, perfecto. Bien. Eh, muy bien, es eso básicamente. Aumenta la velocidad de reacción, pero en sí mismo no se consume en la reacción. Bien, perfecto. Luego dice elegir, bien, teníamos este de elegir si las traducciones son correctas y si no lo son, ¿cómo las podríamos corregir? La primera es, dice, for example, in the manufacture of sulfuric acid, which is the chemical produced in the largest quantity in industry, sulfur dioxide must react with oxygen to form sulfur trioxide. ¿Qué les parece? En vez de más larga, no sé si quería mejor más grande. No Sí, sé. bien. Esta parte está mal, ¿sí? Digamos, no es que es en la industria de cantidad más larga, sino que es el químico producido en mayor cantidad en la industria, ¿sí? O que se Claro. produce en una cantidad mayor o más grande. Pero sí, largest, guarda con largest porque no es largo, sino que es grande, ¿sí? O habla de tamaño, no de longitud, digamos. Sí, en mayor cantidad en la industria, podríamos decir, ¿sí? El dióxido de azufre, ¿qué más? Y yo le cambié que en vez de puede, Mm, debe, porque Bien, más porque debe tenemos más. reaccionar Bien. con el oxígeno. Sí, no es una posibilidad, tiene que pasar.
debe reaccionar con el oxígeno para formar trióxido de azufre. Bien. Ok, entonces esta, digamos, que estaría incorrecta, ¿no? La marcaríamos acá. Y acá estarían las dos cositas a cambiar. Bien, en la B, Creo que está bien. a ver, agregar junto a las dos reacciones rápidas muestra que el resultado neto es el mismo que el de... Sí, sí, podría... that of the one... Sí, está bien. La suma de las dos reacciones, pensaba yo. Sí, pero adding together the two fast reactions podría ser, ¿eh? La suma de las dos reacciones. A ver dónde estaba. Esto está acá. Claro, porque acá suma. Sí, podría ser, ¿eh? No lo pensé. Pero no estaría mal. Porque no sé si estamos hablando de agregar reacciones, sino, claro, de sumar. Como de... Sí, está bien. O sea que habría que cambiar esto. Sumar las dos reacciones rápidas. ¿Sí? Muestra que el resultado neto es el mismo que el de una o de la reacción lenta. Ok. Uh-huh. ¿Y la última? Ahí donde dice, es una mezcla con el peróxido de hidrógeno, la reacción es mezclado con el peróxido de hidrógeno. Bien, claro, es una voz La pasiva. reacción ocurre rápidamente a la temperatura ambiente. Bien, también acá, no sería la temperatura del cuarto, sino que room temperature es temperatura ambiente, ¿sí? Y además, claro, takes place no es que toma su lugar, sino que significa ocurre, ¿sí? Entonces, son tres cosas a cambiar. Is mixed with no sería es una mezcla con, sino que se mezcla con el H2O2. La reacción no es que toma su lugar, sino que ocurre rápidamente a temperatura ambiente, ¿no? No a la temperatura del cuarto, que room temperature no es temperatura del cuarto, sino que es ambiente. Bien. Ok, entonces también. Perfecto. ¿Quedó alguna pregunta de este trabajo? No. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. No. Bueno, perfecto. Estamos entonces, de todas maneras, como siempre les queda grabado, yo trato de subir, a veces me olvido, pero bueno, estoy tratando de subir siempre todo. Y bueno, así, igualmente los trabajos los vamos a entregar todos la semana del segundo parcial. De paso, hablando de eso, me gustaría ya, si les parece, fijamos una fecha, que ya que estamos todos acá, no nos queda mucho, nos quedan ver dos PowerPoints y nos quedarían dos trabajos más para hacer. Este es uno de los que vemos hoy, o sea que ya después de esta clase nos va a quedar uno. Por lo que yo pensaba, si están de acuerdo, hacer el segundo parcial el 6 de noviembre y el recuperatorio el 13 de noviembre. Viernes cae ¿Sí? en este horario, ¿sí? Así ya además, digamos, ya arranca noviembre y por lo menos esta materia ya la tienen rendida, ¿sí? Entonces, nos queda un tema el 23, digamos, hoy tenemos uno, el 23 el otro. Bien, sí. El 30 no hay clases porque es esta semana que no... Ya. ¿Te acuerdan que porque no perdimos la de mayo con el tema de la pandemia y la vamos a recuperar ahora la última semana de octubre? Hay otra semana de mesas. Ahí está. No, por eso yo decía, ¿por qué no el 30? Claro. Sí, el 30 no tenemos. Así que bueno, ahí Claro. ya, salvo que estén muy complicados con finales y se van a tirar algo ahí, tienen una semana más para, bueno, repasar y ponerse al día con los trabajos y demás. ¿Sí? ¿Cuándo entonces el parcial como tal? El parcial el 6 de noviembre. Ajá, Y el 13 el recuperatorio de necesitarlo, ¿sí? vale. Genial. Bien. Bueno, entonces arrancamos hoy con lo que sería el anteúltimo tema, ¿sí? Ya estamos terminando. Vamos a trabajar hoy con oraciones condicionales, ¿sí? Que es un tema que, bueno, ya medio que lo estuvimos tocando, estuvimos viendo los conectores, y bueno, en el trabajo de Newton, vimos ahí algo, pero yo dije, no, déjenlo que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno,
¿Qué son las oraciones condicionales? Las oraciones condicionales, leemos acá un poquito, son todas aquellas que establecen una condición, justamente por eso se llaman así. ¿Cómo, a modo de pista o digamos, de señal para encontrar oraciones? No sé si soy yo, ¿Cómo? no sé si soy yo solamente, o los demás no escuchan. No sé, Yo a ver, te estoy como escuchando doble. ¿a mí? Sí, Sí. como que se escuchan robotas. A ver ahora. ¿Hola? ¿Lo Ahí mismo? ya no. ¿No? Ok. Puede ser algo de Ese- mi... ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, sí. pero ahí sí está bien. Ok, bueno, perfecto. Bueno, como les decía, los conectores, perdón, las oraciones condicionales, una de las pistas para encontrarlas es el conector que ya estuvimos viendo, uno de los conectores condicionales que es el if, ¿sí? Este es el más común, que se traduce como sí, ¿no? El sí condicional. Pero tenemos otros conectores condicionales que también forman oraciones condicionales, como los que ya vimos cuando vimos conectores, como puede ser, por ejemplo, unless, provided, that, as long as, ¿sí? A menos que, siempre y cuando, siempre que, ¿sí? Supposing, suponiendo que, ¿sí? Son otros tipos de conectores condicionales además del if. Pero bueno, el if es el más común, ¿sí? El que generalmente más se usa. Vamos a tener 4 tipos de condicionales, que ahora los vamos a ver en detalle. ¿En qué van esos 4 tipos de condicionales? Bueno, en base al grado de factibilidad o de posibilidad de que dicha condición ocurra, ¿sí? Vamos a ir desde lo más probable a lo menos, ¿sí? Acá estamos hablando de con qué probabilidad puede llegar a ocurrir algo, ¿sí? Ahora vamos a ver bien los tipos y demás. Y eso además también deriva en diferentes tiempos verbales que se utilizan en los diferentes tipos de condicionales que tenemos, que les recuerdo de vuelta son 4, ¿sí? Están acá enumerados, son 4 tipos de condicionales, el 0, el primero, el segundo y el tercero. Cada uno tiene un uso diferente, un significado diferente, hablando un poco de la probabilidad con la que ocurra algo, y cada uno maneja tiempos verbales diferentes, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien la estructura. Bien. En sí, más allá de los 4 tipos de condicionales, todos tienen esta estructura básica, que es una oración que está dividida en 2 partes. Si la oración arranca con el if o con alguno de los otros conectores condicionales que les mencioné recién, esta parte se denomina la condición, y luego de la coma en adelante vamos a tener lo que sería el resultado de que ocurra tal condición, ¿no? Siempre tenemos condición y resultado. Entonces, si la oración arranca con el conector, desde el conector hasta la coma es la condición, y de la coma hasta el final es el resultado, ¿sí? De todas maneras, esto puede estar invertido y podríamos arrancar con el resultado primero hasta que nos topemos con el conector, ¿sí? Condicional. Y ahí, desde el conector hasta el punto, vamos a tener la condición. La gran diferencia acá, aparte de que están invertidas las partes, que eso no afecta, digamos, el orden de los factores no altera el resultado, es que si arrancamos con la condición, con el conector condicional, tenemos separando una coma, que no está acá, ¿sí? Si la parte de la condición va después al final, ahí no va a haber coma, ¿sí? Bien, esta estructura básica la vamos a ver en los 4 tipos de condicionales. Y también yo les decía, cada condicional maneja diferentes tiempos verbales. En ambas partes, en la condición y el resultado, vamos a encontrar por lo menos un verbo en cada una, ¿sí? O sea que vamos a estar hablando de oraciones que tienen 2 verbos por lo menos. El tiempo verbal
de estos verbos también nos va a indicar de qué condicional estamos hablando. ¿Sí? Ahora vamos a ver en detalle. ¿Venimos bien hasta acá o necesitan que repita algo? No, Ok. No. ¿Me escuchan bien? sí, sí. Si se empieza a escuchar cortada vuelta, me paran, ¿sí? Me frenan. Bueno, como les decía, tenemos 4 tipos de condicionales. El primero en realidad es el condicional 0, ¿sí? Este condicional se utiliza, a ver si estaba más acá. Bueno, lo menciono ahora. Se utiliza más que nada para hablar de situaciones que siempre ocurren, ¿sí? Que si se da una condición, siempre va a ocurrir este resultado. Estamos hablando ya de verdades generales, ¿sí? Ven acá que dice, es una condición que se cumple el 100% de las veces, ¿sí? O sea que si se da tal condición, el 100% de las veces prácticamente se va a dar este resultado. Un ejemplo súper típico, pero que lo damos siempre es, por ejemplo, if water reaches 100 degrees, it boils, ¿no? O sea, ya está probado que siempre es así. Siempre que se dé la condición de que llegue a 100 grados, va a hervir, ¿sí? El agua, ¿no? Entonces, este es el cero condicional. Son cosas que se dan casi que con mucha seguridad. En este caso, ¿se acuerdan? Yo les dije, bueno, en la parte de la condición, que sería esta, la que tiene el conector condicional, y en la parte del resultado, tenemos 2 verbos. En este caso, el verbo, por lo general, en ambos casos, en la condición y resultado, va a estar en presente simple. Como el ejemplo que les puse recién, que no sé por qué lo borré, pero bueno, ¿no? If water reaches, ¿no? Presente simple. 100 grados, boils, hierve, ¿no? Los 2 verbos están en presente simple, ¿sí? Muchas veces también podemos encontrarnos con, en lugar de un verbo en presente simple, un verbo en imperativo, que eran estos verbos que no tenían sujeto y que se usaban por ahí para dar órdenes o para dar instrucciones. Por ejemplo, if the computer doesn't work, reset it, ¿no? La clásica. Si la computadora no funciona, reiniciala o reseteala, ¿sí? En este caso, en la parte de la condición tengo verbo en presente simple, doesn't work, pero en la parte del resultado tengo un imperativo, ¿no? Te doy una instrucción, una orden. Si no funciona, reseteala, ¿sí? Ven que no tengo sujeto antes del verbo, por eso es un imperativo. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos otros ejemplos. Si no encendes el módem, la conexión a internet es imposible, ¿sí? Básicamente sí, es una condición para que haya internet, por lo menos que esté prendido el módem. De vuelta, claro, la oración podría estar al revés y es lo mismo, ¿sí? Podría decir, the connection to internet is impossible if you don't turn on the modem. Sí, podría estar invertida estas 2 partes, la condición y el resultado. Otra, por ejemplo, si tu computadora deja de funcionar, present simple, acá tenemos un imperativo. Verifica todas las conexiones, ¿sí? Una instrucción. Si pasa esto, hace tal cosa, ¿sí? Bueno, y acá está lo que les decía, lo mismo. ¿Ven? Que acá están invertidas las 2 partes, la condición y el resultado, pero es exactamente lo mismo. Bien. Bueno, y acá nuevamente, como les comentaba, tenemos present simple o, bueno, imperativo, ¿sí? Y como les decía, se usa para hablar de cosas que ocurren siempre, como por ejemplo un hecho científico, ¿sí? Si congelas agua, se convierte en hielo, ¿no? Bueno, y el ejemplo que les di recién. ¿Cómo? ¿Un qué, perdón? Un hecho científico. Ah, Scientific fact, cosas que ya están probadas científicamente. Si calentas agua, bueno, el red recién, ¿no? Hasta los 100 grados, hierve, ¿sí? Bien. Bueno, pasamos ahora al
segundo tipo de condicional, que en realidad le decimos primer condicional o condicional tipo 1. Este tipo de condicional se utiliza para hablar de algo que es muy probable que ocurra en el futuro, si se da la condición, ¿sí? Nuevamente tenemos una parte que expresa la condición y una parte que expresa el resultado, ¿no? Siempre la que expresa la condición es el que lleva el conector condicional. En este caso, la parte de la condición también tiene un verbo en presente simple, pero la parte del resultado, ¿en qué se diferencia del que vimos recién? ¿Sí? Ahora el verbo va a estar en futuro simple, o sea, con will, ¿sí? Porque estamos hablando de algo probable en el futuro, ¿sí? Cuando uno por ahí no está tan seguro de lo que dice, en lugar de will se puede utilizar un modal, como por ejemplo can, may, must, should, ¿sí? Puede que, debería hacer tal cosa, ¿sí? Esto como más cuando uno ya no está tan seguro de que el resultado vaya a ocurrir, ¿sí? Veamos algunos ejemplos, ¿sí? If he wants to use multimedia presentations, he will need a CD drive. ¿Sí? Si él desea usar presentaciones multimediales, necesitará en el futuro una unidad de disco, ¿sí? Tenemos present simple, pero acá tenemos futuro, ¿sí? No es más present simple en las dos partes. Si no estás seguro de tu ortografía, puedes usar el corrector de ortografía. ¿Sí? Acá tenemos un modal, por ejemplo. Y nuevamente las partes pueden invertirse y estaría correcto, ¿sí? Él necesitará una unidad de disco si desea usar presentaciones multimediales, ¿sí? Entonces son probabilidades, cosas que probablemente ocurran en el futuro. Un ejemplo que siempre también les doy, como para agregar, por ejemplo, if you study, you will pass the test. Yes? Entonces, es una especie como de predicción siempre y cuando se dé esta condición, ¿no? Si estudias, bueno, lo más probable es que cuando llegue la hora de rendir el examen, apruebes, ¿sí? Will pass. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, quedan 6 minutos y medio. Preferiría, si les parece, cortamos acá para no dejar los otros colgados. Nos quedan ver 2 más y retomamos, ¿sí? Bueno. Perfecto. Dale.